Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Hola amigos oyentes desde Toronto, Canadá para el mundo, les damos la bienvenida a su programa quincenal Entrevistas a mi manera, a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player, y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi manera es un espacio que procura la visualización del latino e hispanoamericano que emigró de diferentes partes del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. Hoy estaremos conociendo a nuestro invitado. Jimena Moreno Torres, artista visual nacida en Chile y radicada en Toronto desde 1974. Su trabajo se fundamenta en diferentes técnicas de arte contemporáneo y artesanías tradicionales para explorar temas como la migración, la memoria, el trauma y las historias personales. Jimena Moreno Torres estudió en Buenos Aires, Argentina, en la Escuela Nacional de Cerámica y asistió al programa de Escultura y Artes de Instalación en OCAD University, Toronto, Canadá. El significativo interés de Jimena en el proceso de curación a través de su propia práctica artística la llevó a convertirse luego de 3 años de constante estudio en terapeuta de artes expresivas 2012, y desde entonces ha facilitado muchos talleres en entornos comunitarios. Jimena Moreno Torres llegó a Toronto con su familia en 1974, sus padres Antonio Moreno Núñez y Victoria Torres Marín, y sus 3 hermanos Edgardo, Rodrigo y Victoria Moreno Torres, luego de que se produjera en Chile la caída de Salvador Allende y el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973. Su experiencia como inmigrante ha moldeado su trabajo como artista. Desde entonces le interesa la dislocación y el trauma provocados por la migración y el papel que juega la memoria en la reconstrucción y negociación de la identidad. En este contexto, su labor como terapeuta de arte en Toronto la inició dando asistencia a refugiados y migrantes que llegaban a este país. En sus piezas de arte, Jimena explora la memoria como un sitio donde intenta conectar y reconstruir las huellas de las historias personales perdidas por el tiempo. Entre las principales obras artísticas se destacan las series Piezas del Ático, Cuerpos Divididos, Candelabros, Cuerpos en Movimiento, Luz al Final del Túnel y La Cerámica Vacío. Sus obras han sido expuestas en Linus Gallery, Alucinearte Festival 401 Richmond, Casa Maíz, entre otros centros. Jimena Moreno Torres, una artista de corazón y de convicción, es nuestra entrevistada y hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Jimena, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, un placer, muchas gracias. Contenta de estar en este programa y poder compartir parte de mi historia. Eres una artista visual y una terapeuta de arte. ¿Cómo te ha tomado de la nueva realidad que estamos viviendo con la pandemia? Bueno, ha sido bien difícil porque soy una persona que, trabajo mucho con gente y comunidad y al cerrar todo, tenemos que comunicarlos por Zoom, entonces tengo clientes por Zoom y a la misma vez tratar de mantenerme bien a mí misma. Entonces, para mí es con el arte y también saliendo afuera mucho, estar en contacto con la naturaleza, ir a caminar y todo eso. Pero el trabajo en sí ha tomado otro
otro estilo a través de Zoom online, que ha sido muy diferente, pero ha funcionado bastante. Bueno, vamos a ir abordando la parte de tu trabajo, de tu experiencia, de tu desarrollo profesional, pero es interesante, tú eres una chilena radicada ya aquí en Toronto, Canadá, pero hay algo muy especial en tu familia. Todos tus hermanos tienen un arte o tienen un emprendimiento que desarrollan conjuntamente con la gente. Cuéntanos cómo es tu familia, cuántos hermanos tienes, para que luego nos vayas indicando cómo es que llegas hasta acá. Okay. Bueno, somos 4 hermanos. Uno, el mayor, que es músico, yo arte visual, mi hermano fotógrafo, y mi hermana siempre ha estado en negocios, sus propios negocios. Bueno, creo que empieza por mis padres, por lo menos para mí, ver a mi mamá que cosía muy lindo, tejía muy lindo, muchas cosas manuales. Entonces, de ahí siempre verla a ella me inspiró a mí a aprender, a tratar diferentes cosas, formas de expresión. Y ahí por mi papá, en el otro lado, le gustaba mucho la música, la cultura. Entonces, él desde chiquititos los llevaba a ver como conciertos de la Sinfonía de Toronto, a Paco de Lucía. Entonces, zarzuelas españolas, siempre estábamos como expuestos a la cultura y el arte. Pero es que hay algo más, que tú eres de ascendencia también española. Por el lado paterno, mi papá, mi abuelo, bueno, mis bisabuelos eran del sur de España y de ahí se fueron a Morocco. Y ahí después, ahí nace mi abuelo y sus hermanos, y ahí toman un barco hacia Chile por razones que mi abuela no quería estar en un lugar que había guerra. En ese momento había, creo, una guerra civil, y ahí se van a Chile. Entonces, no se sabe mucho de la historia porque en esos tiempos como que mi papá ni mi abuelo hablaba mucho. Bueno, historias mi abuelo me contaba de su viaje en el barco y todo, que eran fascinantes. Pero me refiero a que mi papá no le preguntó mucho a su padre de cómo era eso, y esas como historias se van perdiendo, yo creo, y eso es lo que inspira mi trabajo también, que yo hago trabajos que van a hablar de mi propia historia, pero a través de memorias de historias que me ha contado mi abuelo, o mi papá, o mi mamá, y colecciono objetos y cosas para como construir mi propia historia, porque ha sido como cortada en diferentes etapas. Entonces, lo fundamental dentro de tu trabajo es la historia misma y tu convivencia con la vida. Pero cuéntanos, 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, en 1973, de esto se dan resultados nefastos para los derechos humanos, repercute un sistema de holocausto al sur de América. ¿Cómo es que se toma la idea por parte de tus padres al año de esta dictadura migrar? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo te han contado tus padres que fue esta idea y cómo lograron tener en visión Canadá? Bueno, no fue una idea, fue una necesidad, porque durante ese año mis padres con nosotros andábamos escondidos, íbamos de casas de familiares a casas de amigos, porque mi papá, la vida de él estaba en riesgo. Cualquiera que apoyaba a Allende estaba en riesgo, y cualquiera te podía denunciar. Podía ser un vecino que no le caías bien, podías decir que era comunista o de izquierda, y eso era lo suficiente para que te vinieran a buscar y matarte. Entonces, mis padres estaban con mucho, mucho miedo, y yo sentí ese miedo, lo viví porque tenía 8 años en ese momento, y fue muy difícil. Y ir escondiéndose en casa. Y me acuerdo una noche que escuchaba los balazos cerca, helicópteros, y todos los tuvimos que acostar en el suelo por si acaso alguna bala entrara. Entonces, esos son cosas que yo viví, que me han causado como
creo que un trauma que a través de las artes he podido de a poco ir sanando eso o procesándolo. Esos momentos fueron muy difíciles, pero mi papá aplicó a varias embajadas, creo, y una siendo Estados Unidos y fue negado. No sé si Australia, no sé qué pasó con eso, pero cuando aplicó a Canadá, como que le negaron la primera vez la visa como refugiado y después fue de nuevo y pudo lograr tener una entrevista. Y durante esa entrevista fue muy interesante porque le dijeron que no necesitaban profesores acá, era profesor, que iba a ser muy difícil trabajar fuera de su profesión, en trabajos muy duros y todo. Pero ese día mi papá tuvo la idea de llevar una foto de nosotros en una revista, de los cuatro. Y en un momento la persona que sabe le pregunta, bueno, ¿usted lo haría, viviría así? Y él saca la foto y le dice, sí, por ellos haría cualquier cosa. Entonces, eso fue muy interesante y de ahí la persona cambió totalmente y de ahí empezó el proceso de refugiado para Canadá. Y así llegamos acá. Realmente quedarnos un poco en esta historia, porque de pronto tus vivencias ya se pueden razonar y se pueden compartir. Si bien en 1973 la salida o la caída de Salvador Allende llevó a esta nefasta dictadura de Augusto Pinochet, ¿cómo se daba ese rol de las personas en ese país? Cuéntanos en tu núcleo, que era tu familia, y lo que era también dentro de la escuela. ¿Cómo se vivía esa tensión, ese dolor de sentirse totalmente sin salida? Como niña lo viví, como digo, al ver mis padres totalmente con mucho miedo, era difícil porque ellos son los que te van a proteger y al verlos con tanto miedo tú no sabes si estás segura. Pero en las calles estaban vacías porque habían toques de queda. Mi papá trabajaba en una escuela, entonces él vio que sacaban a otros profesores de las clases y se los llevaban y él decía, bueno, quizás mañana va a ser mi turno. O una noche llegaba y decía, escuché que van a pasar a buscarme esta noche y los teníamos que ir corriendo a la casa de una abuela. Y yo creo que ellos tenían mucho miedo. A la misma vez escuchaba historias como mi mamá decir, tomaron preso a don Juan, digamos, amigos de ellos, no me acuerdo los nombres, y no se sabe dónde están. Al otro lo soltaron y tiene todo quebrado, todas las piernas quebradas, cosas así, ¿Y cuáles eran las acusaciones más particulares o más generales que se daban para tomar estos atrevimientos? Sabemos que la dictadura en sí es una cuestión atrevida, pero ¿cuáles eran las acusaciones con las que justificaban sus actitudes para tomar presos o tomar retenidos a docentes, a transeúntes, a personas de cualquier nivel? Yo creo que solo el hecho que era durante la Guerra Fría, o después sí con la Guerra Fría, pero era el comunismo, ¿no? Cualquiera persona que pensara de derecha, que quisiera como una sociedad más igualdad, era considerado comunista, entonces eso era como un peligro. Definitivamente una época muy fuerte para ustedes. ¿Y cómo fue su salida? ¿Ustedes salieron de este país y llegaron a Canadá? ¿Cuál fue esa actitud de encontrarse con una nueva realidad? Bueno, también fue difícil, pero más fácil porque somos niños, pero éramos niños. Bueno, mi papá vino 3 meses antes que nosotros y después nosotros llegamos con mi mamá. Llegamos en diciembre 25, que era Navidad, y del calor de Chile llegamos acá a un frío, pero muy duro, y estábamos como en un apartamento, como encerrados, entonces lo sentíamos muy,
y veíamos el sol y decíamos, le pedíamos a mi mamá, bueno, sácanos, está el sol, hace calor y todo, y rogábamos para salir y salíamos y a la cuadra queríamos volver porque hacía un frío terrible y no teníamos las cosas adecuadas para el frío en ese momento. Mi madre sufrió mucho porque era en Chile, se quedaba en la casa con nosotros, los cuidaba, hacía el trabajo de madre y, y después tuvo que llegar acá a trabajar en una fábrica y la trataban mal y mi mamá llegaba llorando. Entonces ver todo eso también fue difícil y el cambio de no llegar a tu casa y no está tu mamá, está trabajando, que se vaya antes que te vas tú a la escuela, todas esas cosas que no estábamos acostumbrados fueron difíciles ¿Y para tu papi mí. qué hacía, tu papá? Mi papá empezó también a trabajar en una fábrica, no tenía el idioma, aunque el gobierno ayudó mucho en Canadá también, ayudó con cursos de inglés para mi papá, ya habían lugares que lo ayudaban a encontrar trabajo y también con las ropas necesarias que necesitábamos. Había un centro de gente de habla hispana, donde también ayudaba a mucha gente que venía llegando con las mismas, con casa, ayudar a buscar casa, ropa, como había un apoyo del gobierno. Fue transcurriendo tu vida y cómo fue apareciendo en ustedes esa afición por las artes, cómo fueron ya construyéndose como personas que se iban educando detrás de un objetivo artístico. Um, bueno, yo creo mi papá, como le digo, le gustaba mucho la música, entonces puso a todos nosotros a estudiar música. Lo que pasa es que yo no era buena para la música, entonces yo tomé otro rumbo pero hasta mi hermano, el mayor, tocaba la guitarra clásica, después cambió a otros estilos de música. Rodrigo, mi hermano, también tocaba la clarinet. Um, entonces como que de cierto modo mi papá como empujaba hacia le gustaba la música, entonces los empujó hacia la música y yo viendo a mi mamá también haciendo cosas manuales y me di cuenta que yo tenía facilidad para hacer cosas manuales también y en la escuela ya como adolescente me hacía aros, me ponía parches así en los jeans, cosas como medias diferentes. Pero también quiero decir que no sé si también están los genes, porque si vamos, mi bisabuela era carpintero, mi abuelo era herrero, mi abuela tocaba el piano, entonces no sé si están los genes. Hay estudios que dicen que sí, pero no he leído suficiente para decir que, pero en realidad mis padres como que mi papá la música y mi mamá viéndola me inspiró a hacer. Y ¿Qué, también, cuál es el recuerdo que tienes de tu familia? Para ti ha sido algo muy importante, definitivamente, como para todos, la familia, pero ¿qué es lo que más te motiva o de pronto te pone sentimental de tu familia, de tus padres, de tu madre? bueno, eso es como difícil porque me emociono. Um, Mi mamá siempre fue una persona muy fuerte para mí, me enseñó a ser independiente, la importancia de tener independencia para tomar ah, mis propias decisiones, no depender de nadie. También mucho respeto así uno misma, el autoestima. Ah, y mi papá, en cierto modo lo mismo, pero él era más como no tan tan cariñoso como mi mamá, daba el amor de otra manera, pero estaba muy preocupado de nuestra educación, de nuestro futuro, siempre empujando para decir, pero tengo muchas buenas memorias de viajes, así camping juntos, porque era la manera que salíamos al principio. Um, Comidas grandes cuando estábamos todos juntos, Navidad, lo que es Thanksgiving.
viajes con mi madre. Hay muchas cosas muy lindas que compartimos. Y en el barrio donde vivíamos, los amigos estaban acogidos. En la casa de nosotros llegaban todos nuestros amigos y mi mamá compartía sus empanadas chilenas, lo que se llama palta aguacate, que en ese tiempo mis amigos canadienses no la conocían. Entonces era como un lugar de encuentro, la casa de mis padres, y todos llegaban ahí. Yo creo, ellos aceptaban a todos. Yo creo que más que nada porque ellos supieran que estábamos ahí, estábamos con amigos y que nada lo iba a pasar, pero al mismo tiempo fue muy generoso porque no hay muchos padres que dejan 5 o 6 niños, porque éramos 4, todos traíamos un amigo o 2. Siempre se sentían acompañados, siempre se sentían en familia. ¿Quién se parece así físicamente y tal vez también un poco con su personalidad a tu mami, de tus hermanos? Yo diría que si les tengo que preguntar a ellos, quizás dirían a mí. Yo creo que mi carácter tampoco es que también un carácter fuerte, entonces no es todo de rosas, pero sí yo creo que me parezco a ella, y no sé, tengo partes de los dos, pero más a ella, yo creo, Y porque físicamente, y fue una gran, físicamente, sí. fue una gran influencia en mí, entonces creo que ya, me parece que a ella. Y físicamente, ¿quién se parece a tu papi? Y también con su Ah, personalidad. mi papi, mi hermano mayor, Ricardo, sí se parece mucho. Mi hermana, físicamente mi hermana, pero no sé, creo que mi hermano mayor se parece a mi papi bastante. Físicamente es como mi hermana y el mayor, Edgardo, se parecen a mi papá más físicamente, creo. Pero es una mezcla bien, bien así, que es muy Claro que difícil. se tiene de ambos, del padre y de la Ya, madre, como es un hijo. No se puede distinguir en un sí. solo carácter, sino es No, la fusión. Jimena, ¿tú regresaste a tu país a estudiar o cómo te fuiste cultivando dentro de las artes visuales? Tú eres artista visual. sí, yo como empecé fue, bueno, como te digo, empecé haciendo cosas como aros en, el- en la escuela, poniéndome parches y cosas por ver a mi mamá, pero después nunca estudié mucho arte en la escuela porque pensé que tenía que saber dibujar muy bien y yo no pensaba que dibujaba muy bien. Mis hermanos, los dos, dibujaban increíblemente, te podían copiar cualquier cosa y con mucho detalle, pero yo no podía, entonces nunca seguí el arte así, seguí otras como las ciencias sociales, era muy buena en todo eso, pero después empecé a explorar más un verano haciendo como pinturas con diferentes materiales, a la gente le gustaba, y ahí me voy a vivir a Argentina, a Buenos Aires por un año, y durante esa época una bolsa de arcilla, y ahí empecé a jugar con la arcilla y de repente salían cosas y dije, wow, estaba como impresionada y empecé a explorar más eso y me inscribí en la Escuela Nacional de Cerámica en Buenos Aires y durante ese año estudié allá. En Argentina. Sí, no en Chile, en Argentina. Tú tenías familia en Argentina, tenías gente conocida. No, mi novio en ese tiempo era argentino, es argentino, pero y los fuimos a vivir allá por un año y los Sí, casamos allá, pero después nos divorciamos. sí, Somos amigos. bueno, así es la vida. Pero lo interesante es que el inicio de tus estudios lo hiciste en Argentina, pero lo fuiste solidificando más y lo hiciste más fuerte ya en Toronto. Entras a una Sí. escuela de arte, ¿cómo fue esa parte? Sí, esa parte fue, bueno, cuando yo sabía que era un poco difícil entrar a esa escuela, entonces mi plan fue, voy a estar en Argentina un año y voy a hacer un portafolio para mostrar en esta escuela cuando vuelva a Canadá, porque
había un sistema de entrevistas con tu portfolio y tenía que tener ciertas cantidades de piezas para mostrar en esta entrevista. Entonces me preparé todo ese año, volví a Toronto y mandé la aplicación y me salieron las entrevistas y estaba muy, muy contenta porque era muy competitiva la escuela. Entonces fui a las entrevistas, mostré mis trabajos y fui aceptada. Y ahí estudié cerámica, escultura, instalación y escultura. Y a la misma vez empecé a trabajar con un hombre que era un coppersmith, que trabajaba con cobre, y aprendí mucho de él también. Pero siempre, aunque yo quise estudiar arte, también siempre dije, después de esto voy a estudiar arte terapia, porque pensé que era difícil ganar la vida como artista, y también porque vi, cuando yo hacía mi propia arte, era como un espejo, cuando yo miraba era como un espejo a lo que yo estaba sintiendo por dentro. Entonces lo vi como una forma tan importante de expresar lo que estaba sintiendo, que dije que, bueno, me gustaría hacer arte terapia, porque es como yo veía el trabajo, me sentía mejor y estaba sacando todo de adentro, todo lo que sentía, y vi lo sanador que era para mí. Entonces dije, yo quiero trabajar en algo con arte, ayudando a la gente. Jimena, en lo que tiene que ver al arte visual, ¿lo hiciste en qué universidad acá en Toronto o en qué instituto? ¿Cuál fue el establecimiento? Ontario College of Art. Era Ontario College of Art and Design, ahora en español. OCAD-U se O llama. Cartius. ¿Y lo que es terapia del arte en la misma universidad? No, The Creative Institute. Es un programa de 3 años, es una escuela privada aquí en Toronto. ¿Y el nombre de la escuela? Era un grupo, bueno, era un grupo de como, era 16 personas, y todo lo que estábamos aprendiendo lo estábamos practicando en el grupo. Y era todo a la misma vez, tenía que tener terapia personal para poder, bueno, poder sanar todos mis problemas, para poder ayudar a otra persona a la misma vez. Pero fue muy intenso al nivel personal, porque tú estás en esas sesiones, o lo que estás aprendiendo sobre tu arte, salen muchas cosas inesperadas, y les sale a las otras gente que estás estudiando. Entonces era como una manera muy interesante de aprender, y me ayudó mucho en lo personal, en ¿Cuáles mi son las vida. Jimena, las asignaturas que tenías en esta escuela de terapia, de arte terapia? ¿Qué asignaturas son las que fortalecen este conocimiento en sí, en general, todo? Bueno, habían varios cursos era todo basado en arte, eso era como muy experimental en la forma de aprender, que no sé la palabra, experiential en Práctico. inglés. Ya, entonces, bueno, teníamos fines de semana intensos donde teníamos alguien que venía y hacía drama, terapia de teatro, terapia de voz, terapia de escultura. Leíamos, bueno, psicología de diferentes psicólogos, muchas, pero basada todo en arte y por artistas también. Mucho en la práctica del arte, porque ahí es donde como que salía todo de nosotros mismos. Precisamente para luego entrar a la pausa, es esa parte que tú dices, es de donde salía. ¿Cómo se expresa ese funcionamiento, esa funcionalidad de la terapia en el arte? ¿En dónde está la terapia? ¿En ese momento en que ya está hecho la obra o en el momento que comienza a hacérsela, cuando comienzas a manifestarte tu yo interno? Yo creo que es un proceso, cuando ya empiezas, si es una pintura, en el momento que pones el pincel en el papel, es el proceso, es muy importante. Todas las etapas son importantes, pero el proceso, cuando estás pintando, qué es lo que estás sintiendo, o si estás dibujando, qué es lo que
todo lo que estás sintiendo, todo lo que ves, qué colores estás usando, todo eso es muy importante, pero no es como la pintura al final, cómo salió, no, es más bien el proceso, qué sentiste, qué ves ahí, por qué esto, por qué este otro, pero es la misma persona que te va diciendo. Yo no interpreto los cuadros o las pinturas de nadie, le pregunto, ¿qué ves ahí? Y empiezan como a darse cuenta la conexión entre quizás un problema que tienen, porque como terapeuta uno entra y habla del problema primero, y después se va al arte, y después se habla sobre el arte, y después volvemos al problema que hablamos y ver si hay conexiones de lo que la persona ve con el problema, y siempre 99% del tiempo hay una conexión. Amigos oyentes, quédense con nosotros. Si te gustó mi podcast, sígueme. Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo. Y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera, y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca.